Muy bien. ¿Qué tengo aquí en mi mano? Un trofeo. Ahora, ¿qué es un trofeo? ¿Para qué sirve un trofeo? ¿Mm? ¿Un reconocimiento? A ver, ¿alguien más? ¿Para premiar? ¿Alguien más? Ahora, um, un trofeo se supone que pues se le da al que gana, ¿verdad? ¿El que pierde debería de recibir un trofeo? ¿No? Déjenme les digo que este trofeo no tiene ningún valor. ¿Saben por qué? Este trofeo yo lo gané, bueno, no, me lo dieron más bien, cuando tenía 7 años en la liga. Ahora pensarás, wow, a lo mejor tu equipo era el campeón. No, señor. Éramos el peor equipo de toda la liga. Y adivina quién era el peor jugador del equipo. Pero para que nadie se sintiera mal, dieron trofeos a todos los niños de la liga. Entonces, ¿de qué sirve un trofeo que uno no gana, verdad? Pues nada, ¿verdad? Y desafortunadamente, esa mentalidad como que fue formando en mucha gente de mi generación como una manera de pensar de que yo lo merezco todo. Yo merezco el premio y no importa si yo me esforcé o no, no importa si yo gané o no. Y vamos a ver que el reino de los cielos no es así. Ahora, este premio, bueno, les voy a enseñar imagen aquí de un trofeo. ¿Alguien reconoce este trofeo? ¿Sabe qué es? Es de la Copa Mundial. Ahora, ¿cuántos de ustedes creen que, o cuál es la diferencia entre este trofeo y este? Ese de ahí es de verdad. Ajá, muy bien. Ese de ahí le van a dar a todos los que le participan en la Copa. No. ¿A quién le van a dar ese trofeo? Al ganador, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es la Copa Mundial? Se supone que ese trofeo va al mejor equipo de todo el mundo, ¿verdad? Entonces, para ganar ese premio tienes que ser el mejor de todo el mundo. A ver, estos de aquí, ¿cuáles son? Son medallas olímpicos, ¿verdad? Podemos ver que está la medalla de oro, de plata y de bronce. Traigo tos y voy a estar tosiendo durante todo el rato que estoy aquí. Entonces, esos premios únicamente son para los ganadores, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos creen que han ganado una medalla de esos que no hicieron ningún tipo de entrenamiento, no hicieron ejercicio, es más, comieron como puerco y nomás se levantaron un día y dijeron, ¿sabes qué? Hoy voy a correr en las Olimpiadas y ganaron el primer premio? ¿Cuántas veces creen que eso ha pasado? No he hecho la investigación, pero les aseguro que eso no ha pasado nunca, ¿verdad? Porque para ganar un premio, uno tiene que esforzarse, ¿verdad? Muy bien. Ahí en 1 Corintios 9:24 dice, ustedes saben que en una carrera todos corren, pero solamente uno recibe el premio. Pues bien, corran ustedes de tal modo que reciban el premio. ¿Cómo tenemos que correr nosotros? De modo que queremos recibir el premio. Ahora, sabemos que en Juan capítulo 3 dice que todo el que cree tendrá vida eterna, ¿verdad?
sabemos que muchos son llamados, pero a la vez pocos son escogidos, ¿verdad? Jesús decía en Juan capítulo 3, todo el que cree tendrá vida eterna, pero el apóstol Santiago nos dice que nuestra fe va también acompañada de acciones. Dice Santiago, ¿usted cree? Qué bien, los demonios también creen. Pero, ¿qué es lo que no hacen los demonios? Pues no hacen un esfuerzo por vivir de la manera que Dios manda, ¿verdad? Entonces, la salvación es como una carrera. Nosotros tenemos que terminar la carrera hasta el fin. Cuando hicimos la escuelita aquí, yo les conté a los niños una historia de un conejito, un liebre y una tortuga. ¿Sí han escuchado esa historia? ¿Quién ganó la carrera? La tortuga. ¿Pero por qué? Si el conejo corría bien rápido, ¿terminó la carrera? No terminó la carrera. Iba bien, pero ya al final dijo, no, pues voy bien. Mira, todo este camino que yo llevo, voy bien, entonces pues ya puedo esperarme un rato. Y se quedó dormido y ándale que pasó la tortuga. Y la tortuga ganó el premio, ¿verdad? Ahora, nosotros a lo mejor somos como esa tortuga, ¿verdad? A lo mejor nosotros no somos el mejor ministro, a lo mejor no somos el mejor predicador, a lo mejor no somos el mejor evangelista, no somos el mejor miembro de algún grupo de alabanza que ha existido, pero lo bueno es que eso no es lo importante. Lo importante no es ser lo más rápido como el conejo, ¿verdad? Lo importante es terminar la carrera. Es terminar la carrera con los talentos que Dios nos ha dado. Y digo talentos, sí, refiriéndome a habilidades, pero también talentos refiriéndome a la parábola de los talentos de las monedas. Si Dios nos dio una moneda, pues vamos a agarrar esa moneda y lo vamos a invertir en su reino. Si nos dio 5, pues ahora sí, a invertir los 5, ¿verdad? Lo importante es usar lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Muy bien, vamos a ir a Mateo capítulo 24. Y vamos a leer de 3 en adelante. Aquí Jesús acababa de anunciar a sus discípulos que el templo iba a ser destruido. Entonces le acercan y le preguntan cuándo iba a pasar todo eso, ¿verdad? Mateo 24, versículo 3 en adelante. Dice, mientras Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron por separado y le dijeron, dinos cuándo sucederá todo esto y cuál será la señal de tu venida y el fin del mundo. Una pregunta así tranqui, ¿verdad? Jesús, ¿cuándo se va a acabar el mundo? Y Jesús les responde. Y lo primero que les dice es esto. Cuídense de que nadie los engañe. Cuídense de que nadie los engañe. ¿Eso qué significa? ¿Quién es responsable de cuidarse de que nadie se engañe? Pues nosotros, ¿verdad? De que no nos vengan a ayudar. Jesús no les dijo, no se preocupen, yo voy a hacer que nadie venga a engañarlos. No dijo eso. Al contrario, dijo, cuídense de que nadie los engañe. Porque sabemos que el enemigo viene
como león rugiente, ¿verdad? Así dice en 1 de Pedro 5, versículo 8. Decía el apóstol Pedro, sean prudentes y manténganse atentos. ¿Cómo tenemos que ser? Prudentes y atentos. Porque su enemigo, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Tenemos que ser prudentes, sabios y atentos. Siempre al cuidado, ¿verdad? Yo, como muchos me conocen, saben que yo ando en bici mucho tiempo. Y yo siempre que voy a alguna parte y voy a dejar la bici, la amarro con un candado. ¿Por qué? Porque sé que el Brian y el Kevin andan por ahí y nomás están esperando a que uno descuide tantito para llevarse su bici nueva, ¿verdad? También dice en Mateo 10:16, y eso les convertí en otra ocasión, Jesús decía a sus discípulos, los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Es nuestro trabajo cuidar que nadie nos engañe. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos cuidar que nadie nos engañe? Pues una parte importante es pedir sabiduría a Dios, como decía Santiago, ¿verdad? Pedirle sabiduría a Dios, porque por nosotros solos, decía, engañoso es el corazón, ¿verdad? Más que todo. Nosotros necesitamos pedirle guianza a Dios, para que nadie venga a engañarnos. Ahora, vamos a seguir viendo lo que dice ahí en Mateo 24. Sigue diciendo Jesús aquí, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerras, pero no se angustien, porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en distintos lugares. Todo esto es solo el comienzo de los dolores. Ahora, nosotros sabemos que nadie sabe el día ni la hora, ¿verdad? Y hay muchos creyentes que cada vez que hay un terremoto dicen, ya ves, es el fin del mundo. En realidad, no sabemos, ¿verdad? Siempre ha habido terremotos, siempre ha habido guerras. Pero, dice ahí, esto será solamente el comienzo de dolores. Versículo 9. Entonces, los entregarán a ustedes a ser torturados y los matarán y todos los odiarán a causa de mi nombre. Qué lindo versículo, ¿verdad? Sé que usted se levantó esta mañana queriendo escuchar eso. Y entonces entregarán ustedes para ser torturados y los matarán y todos los odiarán por causa de mi nombre. Sigue diciendo, en aquel tiempo muchos tropezarán y unos a otros se traicionarán y odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que resiste hasta el fin será salvo. Entonces, ¿cómo es que tenemos que persistir? ¿Qué es lo que tenemos que seguir aguantando? ¿Qué es lo que tenemos que enfrentar? Pues ahí decía, ¿verdad? Decía que vamos a ser odiados, maltratados, que muchos van a engañar unos a otros y van a ser piedra de tropiezo unos para otros. Pero el que resiste hasta el fin será salvo.
Entonces, ese es el primer premio que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué sucede para el que persiste hasta el fin? Será salvo. Muy bien. Sé que todos lo saben porque decimos ese texto cada vez que venimos aquí a la iglesia. Ahora, vamos a brincar Apocalipsis capítulo 2 y vamos a leer el capítulo 2 y 3, que son las cartas de Jesús a las 7 iglesias. El primero dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Así dice el que lleva 7 estrellas en su mano derecha y anda en medio de los 7 candeleros de oro. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Sé que no soportas a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y has descubierto que son unos mentirosos. Por causa de mi nombre has resistido, sufrido y trabajado arduamente sin rendirte. Ahora, ¿cuántos de ustedes en el tiempo que llevan en la iglesia han enfrentado situaciones difíciles? Sea dentro del ministerio, sea fuera del ministerio, en la familia, en el trabajo. Yo sé que en esta iglesia hemos enfrentado situaciones muy difíciles y muy feas, ¿verdad? Y durante ese tiempo hubo personas que no persistieron, hubo personas que mejor se fueron, ¿verdad? De hecho, yo en otra iglesia, en otro estado, tuve una situación con un pastor que empezó a andar en malos pasos y hubo división en la iglesia y muchos se fueron. Y a mí me llegaron a decir: wow, no puedo creer que tú sigues sirviendo y trabajando dentro de las iglesias, aunque no sea ya en esa iglesia. Y yo les dije: es que lo que yo estoy haciendo aquí no es para servir al pastor, no depende del pastor, todo esto es para Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles y persistimos, Dios lo mira. No sé si alguna vez usted ha sentido que hace un esfuerzo y nadie lo está notando. Dios lo está notando. Jesús decía que hasta un vaso de agua que tú des a alguien, Dios lo está notando. Él lo mira. Vamos a recibir recompensa por todas las cosas que hemos hecho por Él. ¿Se acuerdan que Pedro decía: Señor, hemos dejado todo para seguirte? Jesús nos dice que vamos a recibir premio por persistir, aún en medio de la dificultad. Y eso fue lo que estaba haciendo esta iglesia aquí en Éfeso. Y siento que estos dos capítulos de Apocalipsis 2 y 3, ¿verdad?, son importantes porque aquí Dios está hablando, Jesús está hablando directamente a las iglesias. Y el mensaje de cada iglesia es diferente. Pero podemos aprender de eso y aplicarlo a nuestras vidas. Decía ahí: has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y has descubierto que son unos mentirosos. ¿Qué aprendemos de ahí? No debemos de creerle a cualquiera que viene aquí a compartir la palabra, a cualquiera que dice: no, es que yo soy el encargado, el jefe, el superintendente, el superpastor, porque Dios no mira los títulos. Lo importante es el contenido. ¿Está enseñando la palabra de Dios o está enseñando otra cosa? ¿Verdad?
esa iglesia de Éfeso estaba cuidando de que no vinieran a engañarlos, ¿verdad? Cuando venían con palabras proféticas, los ponían a prueba. Y si eran falsos, averiguaban que eran falsos. Versículo 4, dice Jesús, pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. ¿Cuál es nuestro primer amor? ¿A qué se refiere eso? ¿Cuál es el primer amor? Jesús, ¿verdad? Pero quiero que usted recuerde cuando aceptó a Jesús, cuando tuvo un encuentro real con Jesús por primera vez, ¿cómo usted sentía? Así como, wow, esto es real. Wow, Dios realmente me ama. Entonces nosotros queremos seguir sirviendo a Dios. Pero es fácil que pase como en la iglesia de Éfeso, de que quitamos nuestra mirada de Dios y empezamos a enfocarnos más en todos los detalles de lo que se tiene que hacer. Yo sé que yo en lo personal batallo mucho con eso. Entonces seguía Jesús diciendo, así que ponte a pensar en qué has fallado y arrepiéntete. En otras versiones dice, acuérdate de dónde has caído y vuelve a actuar como al principio. De lo contrario, vendré a ti si no te arrepientes y quitaré tu candelero de su lugar. Me pregunto si en el cielo habrá un candelero que dice ahí, Centro Cristiano El Shaddai de Cortázar, Guanajuato. ¿Cuántos quisieran llegar al cielo y ver eso ahí delante del Cordero, verdad? Nadie quiere que Dios venga a quitar ese candelero de su lugar. Pero decía Jesús, si no arrepientes, si no mantengas siempre en la mirada que yo soy primero, que todo esto es para mí, entonces no va a haber premio. Y luego sigue diciendo en el 6, pero tienes algo a tu favor, que no soportas las obras de los nicolaitas, las cuales yo tampoco soporto. No soportaban a enseñanzas que iban en contra de lo que decía la Escritura, la palabra de Dios. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le permitiré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Cuál es el premio que dice aquí Jesús? Le permitiré comer del árbol de la vida. Sabemos que en el huerto de Edén, Adán y Eva no pudieron comer de ese árbol porque ya habían pecado y no podían vivir para siempre en ese estado pecaminoso. Y sabemos que en el cielo también va a haber un árbol de la vida y algún día, si nosotros persistimos hasta el fin, si cumplimos con lo que Él pide, también nosotros vamos a estar ahí y vamos a poder comer de ese árbol de vida eterna, ¿verdad? Entonces vamos a repasar cuáles son los premios que hemos visto. El primero que vimos, salvación, serás salvo, muy bien. Y el segundo fue poder comer del árbol de la vida. Muy bien, vamos al que sigue. Versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Así dice el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a vivir. Yo conozco tus obras, tus sufrimientos y tu pobreza, aunque en realidad eres rico.
Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero en realidad no son sino una sinagoga de Satanás. No todo el que dice ser creyente, seguidor de Cristo, lo es realmente. No tengas miedo de lo que vas a sufrir, pues el diablo pondrá a prueba a algunos de ustedes y los echará en la cárcel, y tendrán que sufrir delante 10 días. Qué bonito mensaje de parte de Dios, ¿verdad? Pues no todo lo que pasa en este mundo es algo bonito, ¿verdad? Y Jesús nunca dijo que no íbamos a pasar por dificultad, pero sí dijo que Él ha vencido el mundo y Él va a estar con nosotros. Y aquí les dice, tú sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Y sigue diciendo, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Y sabemos que la segunda muerte se refiere al lago de fuego, se refiere al infierno, a una eternidad en sufrimiento apartado de Dios. Y sabemos que nadie quiere vivir ahí. El que salga vencedor no sufrirá el daño de la segunda muerte. ¿Ok? Vamos a repasar los premios. El primero que vimos será salvo. Muy bien. El siguiente, comerá del árbol de la vida y no sufrirá el daño de la segunda muerte. Todos vamos a sufrir el daño de la primera muerte. Y Jesús dijo, no tengan miedo a los que pueden quitar tu cuerpo, pero no tu alma, ¿verdad? El que sale vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Vamos al que sigue, versículo 12. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Así dice el que tiene la espada aguda de doble filo. Yo sé dónde vives y dónde está el trono de Satanás. Sin embargo, te mantienes fiel a mi nombre y no has negado mi fe, ni siquiera cuando Antipas, mi testigo fiel, lo mataron en esa ciudad donde vive Satanás. Ahora, eso era el lenguaje no es lenguaje literal, no es que literalmente había un trono ahí en la ciudad donde vivía Satanás. O sea, era un decir que la maldad abundaba en ese lugar, ¿verdad? Era una manera de decir que ahí eran pocos los que seguían a Dios y vivían a su manera, ¿verdad? Que ellos siempre estaban enfrentando pruebas. Y sigue diciendo aquí, en 14, pero tengo algunas cosas contra ti. Tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de Balaam, que enseñó a Balac a poner tropiezos a los hijos de Israel y hacerlos comer de lo sacrificado a los ídolos y caer en en inmoralidades sexuales. También tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de los Nicolaitas. Así que arrepiéntate. De lo contrario, pronto vendré a ti y con la espada de mi boca pelearé contra ellos. Fíjense, Dios puede pelear a nuestro favor o a nuestra contra. Eso lo encontramos, ¿verdad? Terminando el libro de Deuteronomio, donde Dios decía al pueblo de Israel, si ustedes me obedecen, estas son las bendiciones. Y si no, estas son las maldiciones, ¿verdad?
Y decía ahí, ¿verdad? ¿Cuál era el problema ahí en la iglesia de Pérgamo? Vimos que comían de lo sacrificado a los ídolos y que también caían en inmoralidades sexuales y aceptaban a enseñanzas falsas, ¿verdad? Así que arrepiéntete, de lo contrario, pronto vendré a ti. Ah, no, eso ya lo vimos. Entonces, eso era lo que ellos tenían que persistir, ¿verdad? Ellos, aunque quizás habían caído en la carrera, Dios les decía, levántate otra vez, arrepiéntate, sigue corriendo. Versículo 17, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré a comer del maná escondido. Le daré también una piedrecita blanca. En ella está escrito un nuevo nombre que nadie conoce sino en que lo recibe. Entonces, ¿cuál es el premio que estamos viendo aquí? Comer del maná escondido. Todos sabemos que el maná era la comida que Dios daba al pueblo de Israel cuando estaban en el desierto, ¿verdad? Los mantenía con vida. Jesús hablaba del maná. Bueno, los judíos hablaban con Jesús y le decían, nuestros antepasados comieron maná en el desierto y Jesús dijo que Él era el pan de vida, que era necesario comer de Él, ¿verdad? No solo de pan vive el hombre, sino de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, Dios nos va a dar ese maná. Él va a saciar nuestra hambre. Y no es una hambre física, una hambre espiritual, ¿verdad? No es un hambre físico. Y también nos dará una piedrecita blanca. Entonces vamos a repasar que hemos visto hasta el momento. Seremos salvos, comeremos del árbol de la vida, no sufriremos el daño de la segunda muerte y comeremos el maná escondido. También recibiremos una piedrecita blanca. Ok, siguiente versículo, que es el 18, dice, escribe el ángel de la iglesia en Tiatira. Así dice el Hijo de Dios, cuyos ojos son como una llama de fuego, cuyos pies se asemejan al bronce pulido. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia. También sé que tus últimas obras son mejores que las primeras. ¿Se acuerdan cuál era el problema en Éfeso? Ellos habían olvidado su primer amor, pero aquí en Tiatira sus últimas obras fueron mejores que las primeras. Dice, pero tengo algunas cosas contra ti. Tú toleras a Jezabel, esa mujer que se llama profetisa, pero que seduce a mis siervos y los lleva a incurrir en inmoralidad sexual y a comer lo sacrificado a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere renunciar a su inmoralidad sexual. Por tanto, a ella y a los que con ella adulteran, los haré caer en cama. Y si no se arrepienten de sus malas obras, los haré sufrir en gran manera. Y heriré de muerte a sus hijos. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y cada uno de ustedes le daré según lo que haya hecho. Ahora, ahí decía a la mujer Jezabel. Ahora, obviamente Jezabel, la esposa de Acab, había fallecido desde hace
siglos. Pero ¿qué era lo que hacía Jezabel? Jezabel fue quien mandó matar a todos los profetas del Señor durante el tiempo del profeta Elías. Jezabel fue el que incitó a Acab a asesinar a un hombre inocente con tal de quedarse con su terreno. Porque decía, al cabo tú eres el rey, tú puedes hacer lo que tú quieras, tú mandas aquí. Y no se daban cuenta que arriba del rey había otra autoridad que había que obedecer. Y como ellos hicieron eso, Elías vino y dijo a Acab y a Jezabel que él iba a acabar con su descendencia. ¿Y se acuerdan qué iba a pasar con Jezabel? Se los iban a comer los perritos. Y efectivamente eso pasó, ¿verdad? Entonces, esta iglesia de Tiatira, ahí en la iglesia había una mujer que se llamaba profetisa, pero ¿qué andaba haciendo? Andaba fornicando, ¿verdad? Seduciendo a miembros de la iglesia a incurrir en inmoralidad sexual y a comer lo santificado a los ídolos. Tenemos que tener cuidado. Podemos pensar, somos una iglesia cristiana. No debe de haber nada de eso. No debe de haber nada de eso, pero sin embargo, el diablo, como vimos al principio, anda como león rugiente y anda buscando una manera de meter todo tipo de inmoralidad, de pecado, de falsas enseñanzas a las iglesias. Por eso decía Jesús que tenemos que hacer ¿qué? ¿Qué vimos al inicio? Cuidarnos, que nadie nos engañe, ¿verdad? Esta mujer se llamaba profetisa, pero no era, ¿verdad? No era. Entonces, ese tipo de situación se había metido a la iglesia. Desafortunadamente, creo que todos hemos escuchado historias de pastores que han caído en pecado, pastores y líderes de iglesias, de ministerios grandes, que han sido infieles en el matrimonio, que han caído en drogadicción, que no han administrado bien las finanzas de la iglesia y han cometido hasta crímenes ahí en cuanto al dinero, ¿verdad? Hemos escuchado de todo ese tipo de situaciones. Pero fíjate, lo último que decía, que leímos, ¿verdad? Decía, ahí en el versículo 23, terminando, decía, a cada uno de ustedes le daré según haya hecho. Y sigue diciendo ahí, pero a ustedes y a los demás que están en Tiatira, que no siguen esa doctrina, ni han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo que no les impondré ninguna carga más. Entonces, aun si Dios quitara un candelero de su lugar, si hay personas en la iglesia que son fieles, ellos sí van a recibir el premio. ¿Por qué? Porque ellos sí persistieron, ellos sí hicieron lo correcto. Aun si el pastor, el líder, fulana dentro de la iglesia anduvo mal, hubo gran escándalo ahí, pero usted no estuvo involucrado, pues entonces no se preocupe, Dios no lo va a castigar por lo que hizo aquella otra persona, ¿verdad? Si tú no estuviste involucrado. Pero deben conservar lo que tienen hasta que yo venga. ¿Hasta cuándo?
Al que salga vencedor y cumpla hasta el final, con lo que yo mando, le daré autoridad sobre las naciones, la misma que he recibido de mi Padre, y gobernará a las naciones con cetro de hierro, y las despedazará como a un vaso de alfarero. Además le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, ¿cuál es el premio ahí? Dice que le daré autoridad sobre las naciones. Eso para mí es algo difícil de entender, como comprender que algún día, si nosotros somos fieles a Dios, Él nos va a dar a nosotros autoridad sobre las naciones para gobernar, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los premios que hemos visto hasta el momento? A ver, seremos salvos, comeremos del árbol de la vida, no sufriremos el daño de la segunda muerte, comeremos del maná, muy bien, y tendremos autoridad sobre las naciones. Vamos a lo que sigue. Siguiente capítulo. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis. Así dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces y sé que eres muerto, aunque parezcas estar vivo. ¡Auch! A ver, ¿cuántos quisieran escuchar eso de parte de Dios? Yo no, ¿verdad? Mantente vigilante y afirma todo aquello que está a punto de morir, pues he encontrado que tus obras no son perfectas ante mi Dios. Haz memoria de lo que has recibido y oído y ponlo en práctica y arrepiéntete. Si no te mantienes vigilante, cuando menos lo esperes, vendré sobre ti como un león. Pero cuentas en Sardis con unos cuantos que no han manchado sus vestiduras. Ellos son dignos de andar conmigo vestidos de blanco. Fíjense, esta iglesia en Sardis era una iglesia cristiana, ¿no? Era una iglesia que se supone que tenía que amar y servir a Jesús, pero no lo estaban haciendo. A lo mejor ellos querían hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Pero Jesús les escribía de todos modos. Y eso es como una alarma para ellos. Oye, vas a ser destruido si no haces un cambio. A lo mejor no es algo bonito de escuchar, pero es algo necesario, ¿verdad? Por eso tenemos detectores de humo aquí en la iglesia, por si llegara a haber un incendio, ¿verdad? ¿Queremos escuchar eso? No, pero es algo necesario. Luego dicen, el que salga vencedor será vestido de blanco, y jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que lo reconoceré delante de mi Padre y de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces ahí dice vestido de blanco. Y sabemos que eso no está hablando de ropa literalmente de color blanco, está hablando de que Él nos va a hacer puro. Nos va a hacer puros, ¿verdad? Nos va a purificar. Va a quitar nuestra maldad. Entonces, ¿cuáles son los premios que hemos visto? Seremos salvos, comeremos el fruto del árbol de la vida, no sufriremos el daño de la segunda muerte, comeremos el maná escondido y reinaremos sobre las naciones y seremos vestidos de blanco. Muy bien, vamos al siguiente. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Así dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre
y nadie puede cerrar, y cierra y nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces, delante de ti he puesto una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Aunque son pocas tus fuerzas, has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Yo haré que esos en la sinagoga de Satanás dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, vayan y se arrodillen ante ti y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has obedecido mi mandamiento de ser perseverante, y también te protegeré a la hora de la prueba, la cual vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a cuantos habitan en la tierra. Ya vengo pronto. Lo que tienes, no lo sueltes. Y nadie te quitará tu corona. Al que salga vencedor, lo convertiré en columna del templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Sobre él escribiré el nombre de mi Dios y el de la ciudad, es decir, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios. También mi nuevo nombre. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice ahí, el que sale vencedor, lo convertiré en columna del templo de mi Dios. ¿Para qué sirve una columna? A ver, aquí tenemos unas columnas de fierro. A lo mejor no se ven ahí en la cámara, pero ahí están. ¿Para qué sirven? Para apoyar el edificio, para apoyar el techo, las paredes. Dice, ¿columna de qué? Del templo de mi Dios. Acuérdense que nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? En la antigüedad, el rey Salomón construyó un templo donde estaba el arca del pacto, el lugar santísimo, el lugar santo, donde ministraban delante de la presencia de Dios. Y en el libro de Apocalipsis nos habla de que en la Nueva Jerusalén también va a haber un templo, ¿verdad? Donde la mismísima presencia de Dios habita. ¿Cuántos quieren ir a conocer ese templo? ¿Cuántos quieren ser un apoyo para ese templo? Nosotros, imagínense a nosotros ministrando en el mismo templo de Dios, pero a diferencia del templo que existía en la antigüedad, donde estaba solamente un arca, está habitando la mismísima presencia de Dios. ¿Cuántos quieren estar ahí? ¿Vamos a recibir eso? Sí, somos persistentes. Entonces vamos a repasar nuestros premios. A ver, seremos salvos. Comeremos del fruto del árbol de la vida. No sufriremos el daño de la segunda muerte. Comeremos el maná escondido. Reinaremos sobre las naciones. Seremos vestidos de blanco y seremos columna en el templo de Dios. Muy bien. Vamos aquí a la última iglesia. Dice el versículo 14, escribe el ángel de la iglesia en Laodicea. Así dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo sé todo lo que haces y sé que no eres frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras frío o caliente? Pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices, soy rico. He llegado a tener muchas riquezas, no carezco de nada, pero no sabes que eres un desventurado, un miserable, y que estás pobre, ciego y desnudo. ¡Auch! A ver, ¿cuántos quisieran escuchar eso de parte de Dios? ¿Se acuerdan de la iglesia de Sardis que Dios decía, mira, ustedes de plano están mal? Esta iglesia de la Odisea no era ni frío ni caliente.
como que decían, seguramente ellos hasta podrían pensar, ¿verdad? Nosotros no somos como ellos allá en la iglesia de Sardis. Mira, nosotros andamos mejores que ellos, pero no estaban dando el 100 para el Señor, ¿verdad? No eran ni fríos ni calientes. Luego, Dios dice aquí en el versículo 18, Jesús decía, para que seas realmente rico, te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio y podrás ver. A todos los que amo, yo los reprendo y los castigo. Así que muestra tu fervor y arrepiéntete. Mira, ya estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en su casa y cenaré con él, y él cenará conmigo. Al que salga vencedor, le concederé el derecho de sentarse a mi lado en mi trono. ¿Escucharon eso? Al que salga vencedor, le concederé el derecho de sentarse, a mi lado en el trono. ¿Se acuerdan cuando la mamá de uno de los discípulos se acercó ahí a Jesús con una petición así leve y dijo, a ver, quiero que pongas a uno de mis hijos a tu derecha y el otro a tu izquierda? Jesús dijo, no sabes lo que pides. Eso mi Padre lo decide, pero aquí dice, el que salga vencedor, le concederé el derecho de sentarse a mi lado en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado al lado de mi Padre en su trono. ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Se han puesto a meditar en eso? Que nosotros, si seguimos fiel hasta el fin, vamos a sentarnos a un lado del trono de Dios. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos aquí tienen oídos? Todos, ¿verdad? ¿Cuáles son los premios que hemos visto? Seremos salvos. Comeremos el fruto del árbol de la vida. No sufriremos el daño de la segunda muerte. Comeremos del maná escondido. Reinaremos sobre las naciones con autoridad. Nos vestiremos con vestiduras blancas. Seremos columna en el templo de Dios y nos sentaremos a un lado de su trono. Vamos a ver uno rapidito y nos vamos, ¿ok? Vamos a brincar Apocalipsis capítulo 21. Aquí, en ese texto, ya Dios destruyó todo lo viejo e hizo todo nuevo. Versículo 6. También me dijo, ya está hecho, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Saben qué? Dice la escritura que los 24 ancianos traían coronas y ellos los arrojaban delante de Dios. Ahora, esos premios que nosotros escuchamos aquí son cosas grandiosas, son cosas que para mí son difíciles de imaginar, pero siento que esto de aquí es lo primordial y es lo más importante, ¿verdad? Dice, yo seré su Dios y él será mi hijo. Decía el salmista, ¿verdad? Que él anhelaba estar en los atrios del Señor. Con eso le bastaba, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias porque tú tienes muchos premios excelentes
para nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios que premia a sus hijos cuando somos fieles a ti, Señor. Cuando corremos la carrera, Señor, con persistencia, Señor. Ayúdanos a resistir ante la tentación, Señor. Ayúdanos, Señor, a cuidar, Señor, que nadie venga a engañarnos, Señor. Protégenos, Señor, contra los planes del enemigo para destruir, Señor, a nuestra iglesia y a nuestra persona, Señor. Te damos gracias porque tú eres un Dios bueno. Ayúdanos a persistir y a vencer y ser fiel hasta el fin, hasta que tú vengas, Señor. En el nombre de Jesús, amén.